en esta parte vamos a profundizar cómo se ha cambiado también la conceptualización, porque les adelanto que estas funciones, que en algún momento eran esas 11 que habíamos visto, cambiaron hace poquito. Yo creo que hace un par de años, si no 3, no me acuerdo bien qué fecha, pero cambiaron porque se profundizaron y además se conceptualizaron más en función del modelo de los determinantes sociales de la salud, que es este modelo que vimos como paradigma de la caja china la clase pasada. Entonces, poniendo todo ese contexto, vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a ver la definición de las funciones esenciales de salud pública, las 11 funciones definidas para las Américas y el marco conceptual renovado de estas funciones que nosotros le llamamos las FESP, ¿ya? Nosotros hablamos siempre de FESP cuando ustedes las miren así como está la sigla ahí, así se han descrito siempre. El objetivo de aprendizaje es conocer las funciones esenciales de la salud pública. No queremos que se las memoricen, pero sí que sepan de qué se trata, ¿ya? Aquí hay un tema bastante importante desde el punto de vista de instituciones globales que creo que es relevante que ustedes conozcan para saber y entender de dónde nace esto de las FES. Históricamente, por allá por los años 20, mucho antes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, pues, o en ese contexto, en las Américas, específicamente desde Estados Unidos, se crea una oficina que es la Oficina de la Salud, que actualmente conforma la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, el tema de la institucionalidad global para el desarrollo de la salud nace desde las Américas, mucho antes de que se creara la OMS, Organización Mundial de la Salud. La OMS se crea en el contexto de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, obviamente que cuando la OMS se crea, ya existía esta Oficina Panamericana de la Salud a nivel de la región de las Américas, que significa todo el continente americano, desde Estados Unidos hasta Chile. Cuando se crean, dicen, bueno, entonces la Oficina Regional para la OMS va a ser la OPS, ¿ya? Pero a veces cuesta entender porque la OPS, uno pensaría, si no conoce la historia, que la OMS dirige todo y que le va diciendo a sus oficinas regionales, que son como 6, el mundo se divide como en 6 grandes regiones, una de ellas es la región de las Américas, pero uno creería que la OMS va a ir dictando todos los lineamientos, y la verdad es que la OPS sigue siendo muy activa y sigue desarrollando cosas bien por su cuenta también, alineada por supuesto, pero por esta historia que tiene de que fue precursora, tiene cosas que a lo mejor otras regiones no tienen, lo que es una ventaja para nosotros siendo de esta región, ¿ya? Porque además tenemos nuestras propias características y porque era re importante en esa época para el desarrollo, sobre todo comercial, que se establecieran lineamientos de sanidad para esto que era las relaciones de comercio internacional y que esto no significara el contagio de enfermedades, ¿ya? Ese es el marco. No hay un marco en esa época de protección de las poblaciones ni de derechos de salud, sino que el marco es esta protección más de cómo estamos funcionando para que no se propague una epidemia a nivel mundial. Súper también desde un punto de vista económico. Pero en ese contexto, entonces, la OPS es quien empieza a dirigir este tema de definir y de decir, es importante que definamos qué es lo que se tiene que hacer en salud pública. Vimos la semana pasada que el concepto era súper heterogéneo y abarcaba muchas cosas que pueden ser abstractas y poco tangibles, entonces había que definir exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí aparece este tema de las funciones esenciales de la salud pública. ¿Por qué son a quién está dirigido? O sea, quién tiene que desarrollar las funciones es el Estado, ¿ya? Estamos hablamos la clase pasada también de una política, de políticas públicas. Cuando uno habla de algo público, significa que quien coordina, quien tiene la gobernanza, quien tiene que hacerse responsable, no necesariamente de prestar los servicios, pero sí de tener la vigilancia de que esto funcione bien, es el Estado. El Estado como una entidad que representa a toda la población, ¿ya? Y por eso se habla de, en el fondo, qué es lo que se le pide al Estado que haga
o que vigile, o que controle, o que tenga una gobernanza para tener una salud de las poblaciones óptima. Entonces, en este contexto, la Organización Mundial de la Salud describe a estas funciones esenciales como el espectro de competencias y acciones necesarias por parte de los sistemas de salud, que obviamente lo forma el Estado, para alcanzar el objetivo central de salud pública, que es mejorar la salud de la población. Si ustedes se fijan aquí, dice una cosa bien obvia, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer? ¿En qué se tiene que formar? ¿De qué tiene que ser capaz el Estado? ¿Y qué acciones tiene que tomar? La Organización Panamericana de la Salud baja esto a una cosa más concreta y define 11 funciones esenciales para la región de las Américas. Yo no estoy enterada, sí, podríamos averiguar, pero sí otras regiones también la tomaron y pusieron sus propias FES regionales. Pero aquí en la región de las Américas desarrollamos estas 11 funciones. Y de hecho fue algunos médicos de Chile que también participaron en esto. Si ustedes buscan los papers antiguos de las funciones esenciales de la salud pública, gente que trabajó aquí en el Ministerio de Salud, estuvo bien implicado en diseñar esto a nivel regional en las Américas para definir cuáles eran las funciones. Entonces, ¿esto qué busca? Dar una claridad conceptual y operativa, o sea, decir qué es lo que en realidad se tiene que hacer en este nuevo campo de acción de la salud pública y en el fondo fortalecer los sistemas de salud llevando a puntos concretos qué significaba esto de tener competencias y acciones necesarias. Los organismos internacionales normalmente dan una cosa, un marco muy amplio, que uno se puede mover haciéndolo de una forma o de otra. Lo que hablábamos recién de la promoción de la salud siempre ha sido un tema de discusión. O sea, ¿qué es la promoción? ¿Ir a hacerle educación a la gente o cambiar su contexto? ¿Ya? Entonces ahí hay todo un tema que los organismos internacionales no se definen tanto porque lo van dejando un poco abierto en función de también que los países son autónomos en definir qué hacen. Todo, la OMS, la OPS da recomendaciones, pero ellos no pueden venir y decirnos por qué usted no hizo esto o castigar a los países. Los países son totalmente libres de desarrollarse como quieran. Y por eso que los lineamientos no pueden ir tan concretos, pero la región de las Américas es un poquito más concreta y entonces el año 2000 en las Américas se producen una serie de reformas. Además hay que acordarse también históricamente que nosotros en las Américas tuvimos un periodo grande de dictaduras, no solamente en Chile, donde fueron dictaduras del lado neoliberal, que de alguna manera hizo que la salud se cambiara. Lo vamos a ver mucho más profundamente cuando veamos el tema de la APS, de la atención primaria, cómo se conceptualizaba antes, pero hubo un gran periodo en las Américas y también incluido Chile en que los diseños de los sistemas de salud fueron enfocados a que el Estado se hiciera cargo de la población más pobre, vulnerable, de los más marginales, y que todo el resto de las cosas que se hacían en salud, como el ofrecer prestaciones de atención de salud y otras, las tomaron los privados. Entonces, políticamente, conceptualmente, eso es lo que se venía dando a través de una serie de intervenciones que se hicieron también desde bancos internacionales, que a los países de la América les prestaban plata en función de que cumplieran ciertos indicadores. Entonces hubo un posicionamiento político hacia el desarrollo de eso. Poco a poco las dictaduras empezaban a terminarse y ya estamos en un contexto de los años 90 en que la mayor parte de estos países no tienen una dictadura de por medio y empiezan a cambiar un poco hacia visiones políticas un poco más socialdemócratas y por lo tanto también a nivel internacional hay un cambio de foco y esto hace que se inste a los países también a hacer reformas. Acuérdense que nosotros acá en Chile, nuestra reforma de salud la última fue el año 2004, donde se crea la autoridad sanitaria, donde se crea el tema de las garantías explícitas en salud, el auge que nace de esa época, y también hay toda una serie de reformas a las ISAPRES, etcétera, ¿ya? Veníamos de un tipo de sistema de salud distinto, cambió con ciertas garantías y ciertas leyes en el año 2005, no solo para Chile, también en otros países se empezaron a hacer estas reformas más en el contexto de el derecho a la salud de las personas más que en cómo nos repartíamos la torta del sistema de salud.
Entonces, dentro de toda esta reforma y de lo que había sucedido para atrás, había un desafío que era fortalecer la función rectora de las autoridades sanitarias. O sea, que la función rectora corresponde a cómo ordenamos nuestra casa. Nosotros como institución Ministerio de Salud, que tenemos la función rectora, tenemos que ordenar la casa, tenemos que saber que hay cosas que se pueden hacer por los privados, pero que tampoco es libre de hacer lo que quieran. Hay normativas, hay regulaciones, yo tengo que ser capaz además de fiscalizar eso. Entonces, toda esa función de dirigir la orquesta es la función rectora. Y esto había que fortalecerlo porque había un desorden, o sea, cada uno hacía lo que quería y todavía pasa en muchas partes que el sistema privado, por ejemplo, tiene el control de las prestaciones de salud y ahí no, el Estado no se hace mucho cargo, no tiene mucho en cuenta ni qué enfermedades hay, ni cuáles son los diagnósticos, ni cómo dar ciertas garantías a las personas, etc. Hay muchas cosas que hacer y eso se basa entonces en este fortalecimiento. Y, eh, y entonces se definen en este pensamiento de darle una función rectora y decirle al Estado cuáles son las funciones esenciales, lo que realmente tiene que hacer, tanto en los niveles centrales, intermedios y locales, se definen estas 11 que vimos la semana pasada. ¿Ya? ¿Y qué se significa? Para resumir, el seguimiento, este es el diagnóstico de salud, o sea, saber cómo estamos, monitorizar indicadores de salud, cómo está mi mortalidad materna, mi mortalidad infantil, mis niveles de pobreza, etcétera. Tengo que saber cómo estoy. Lo segundo es la vigilancia de los riesgos, ¿cierto? Lo tercero es la promoción de la salud, que recién lo estábamos comentando un poco. Lo cuarto es la participación de la comunidad. Lo quinto, el fortalecimiento de la capacidad institucional. Lo sexto es el desarrollo de políticas. Séptimo, evaluación y promoción del acceso equitativo a servicios, esto atención. Desarrollo de recursos humanos, garantías de servicios de salud individuales y colectivos, e investigación, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras. Y la última, perdón, la reducción de las emergencias y desastres. Entonces, el Estado tenía que agarrar esto de las funciones esenciales y establecer los mecanismos para crear departamentos, oficinas, etcétera, que se hiciera cargo de esto. Y así se fortalece el rol rector. Entonces, ¿cómo se logra esto? Para cumplir todas estas funciones, el Estado y sus organismos rectores deben desarrollar procesos sistemáticos, planificados, integrados, integrales y participativos de gestión de los servicios de acuerdo a su ámbito y nivel de competencia. Eso pasó en los años 2000 y estuvimos 20 años, hasta el 2020, en función de estas 11 funciones esenciales de la salud pública. Y el año 2020, esto no se vio mucho porque estábamos en la pandemia y nadie habló de otra cosa, pero me consuelo un poquito. El año 2020, recién como que decimos, oye, han pasado 20 años, tenemos que ver cómo estamos con estas FES, 11 FES, y cómo las podemos renovar. Cuéntame, Consuelo. Ah, ya, es que con eso estaba un poco perdida. Es que me causó duda que solamente lo dijeran sin fecha, porque usualmente dicen como, ya, las metas 2050 de no sé qué. Pero esto lo creó la OPS. Ujú. Y todos Sí, los países que estaban como inscritos a la OPS, o como era, como decidieron cómo implementarlas, y estaban obligados a cumplirlas, o cómo era eso. ya, sí. Y La cumplirlas como función en qué momento, en qué tiempo, porque eso, como que 20 no años. tiene tiempo. Mira, esto es un poquito distinto a las metas. Cuando tú hablas de que esos son, por ejemplo, los objetivos de desarrollo del sostenible, que son el 2030. Hemos tenido otras veces objetivos de desarrollo del milenio, que eran hasta el 2015, qué sé yo. Cuando tenemos objetivos con indicadores y que vamos midiéndonos, eso tiene una fecha de término, es decir, los países van a cumplir a tal año, queremos llegar a esto, ¿ya? Esto es un plan estratégico que se tiene desde la OMS, desde la ONU, hacia abajo. Esto es otra cosa. Esto es definir como el marco de valor a lo que nosotros deberíamos llegar, pero no tiene una fecha de cumplimiento. El año 2000 se juntó la gente en OPS, lo que sí yo llamaron algunos técnicos, y dijeron, hagamos un documento de trabajo donde vamos a definir cuáles son las 11 funciones esenciales de la salud pública. Y se la contamos a los países. Los países son todos los países de la región de las Américas. Repito,
no hay una obligación legal ante esto. Lo que hacemos nosotros es tener reuniones con OPS y decir, oye, sí, este marco de valor nos gusta, vamos a trabajar en ello. Pero nadie nos podría venir a pasar cuenta si lo hicimos o no, ni cómo lo hicimos, porque cada país define cómo. Y dentro de las 11 que estaban acá, que ya se habían definido para el año 2000, hay algunos avances y hay algunos países que han avanzado mucho y otros países que han avanzado mucho menos. ¿Ya? Eso es como una meta sin número a la que todos creemos que deberíamos llegar porque son las funciones esenciales, o sea, lo mínimo que debería ser un Estado a través de un sistema de salud robusto. Pero eso no significa que los países realmente lo hayan hecho. Por ejemplo, en tema de investigación y desarrollo, probablemente nosotros todavía en Chile estamos bien cortos, ¿ya? Y además tenemos otro tipo de alianza. Nosotros tenemos un Ministerio de Ciencias ahora, que en esta época no existía. Entonces, claro, se acuerda esto, es como un acuerdo que se hace a este nivel, que los países firman normalmente un acuerdo de que aceptamos esta declaración, a veces sale como una declaración, pero nunca son vinculantes como para decir vamos a pedir cuenta, ¿ya? El 2020 lo que se hace es que los mismos técnicos de la OPS se dan cuenta que en realidad deberíamos revisar las 11 funciones esenciales descritas en el año 2000 porque el mundo ha cambiado un poco, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ahora hacer estas mismas funciones, pero les vamos a hacer acentos distintos en función de este paradigma nuevo que estamos implementando, que son los determinantes sociales de la salud. Si ustedes se fijan en estas funciones esenciales, no se habla de promoción de la salud, pero en función de las enfermedades no transmisibles, y se habla de participación comunitaria, y se habla de municipios saludables, o sea, tener una estrategia que es bien antigua, que todavía nosotros la usamos aquí en Chile, pero en ninguna parte hablan de determinantes sociales. Entonces estaba enfocado en el accionar del sector salud. Y acá se dan cuenta que en realidad nosotros tenemos que avanzar como sector a trabajar con otros sectores, lo que estábamos hablando recién, en la intersectorialidad, para justamente abordar lo que son los determinantes sociales. Entonces, ¿por qué se introduce estas nuevas FES renovadas? ¿Por qué se hace este nuevo documento? Y aparece un documento, ustedes lo googlean, FES renovadas, le va a aparecer un documento largo donde se explica todo esto y se explica cuáles son y por qué se cambiaron. Porque, bueno, tendríamos que establecer algunos nuevos paradigmas importantes para nuestra época. Primero, incorporar un abordaje desde los derechos humanos, ¿ya? O sea, eso antes como que no se consideraba, desde el año 2000. Los derechos humanos como derecho de declaración universal fueron también en la misma época de creación de la OMS, pero de ahí a que los sistemas tengan ese foco como valor es bien distinto. Entonces, a medida que han pasado los años, nos hemos ido cada vez más yendo hacia un foco de derechos de las personas, no de que el Estado tiene algunos planes de salud y que tiene que ofrecer ciertas cosas, sino que se hace una contextualización en derechos. Y por otro lado, eh, teníamos la necesidad también de ampliar el enfoque para darle esta mirada de los determinantes sociales de la salud. Teníamos que incorporar la mirada de determinantes sociales porque no íbamos a poder seguir avanzando en ninguna cosa de salud si nos seguíamos concentrando solo en lo que hace el sector salud. Necesitamos de la pertinencia de los otros sectores, como recién vimos en la clase pasada, para todo lo que significa el contexto o esta patita medio ambiente de la tríada ecológica, que es necesario para poder avanzar. En el papel de la salud pública también para garantizar en forma integral y integrada el acceso a las intervenciones, tanto poblacionales como de atención individual con calidad. ¿Por qué? Porque las PES, estas em, decía, ¿dónde estaba? Garantía de calidad en servicios de salud individuales y colectivos, pero esto no te decía yo me tengo que hacer cargo de la población. Tú podrías colocar esto solamente como una función del Estado de vigilar que los privados lo hagan bien. Y ya 20 años después entendimos que había que tener una participación de parte del Estado y de la salud propiamente de atención pública de salud, que era mucho más eficiente y efectiva que dejárselo en manos a los privados. Por lo tanto, estas tasas renovadas le dan mucho más énfasis a
el acceso a intervenciones en forma integral e integrada, tanto las intervenciones poblacionales como individuales. Y la necesidad de que las autoridades de salud actúen en colaboración con otros sectores, que es lo que estábamos recién hablando de la intersectorialidad, pero también con la sociedad civil. Cada vez ha sido más importante no solo que participen las personas en sus municipios y los municipios saludables, sino que también que todo lo que nosotros hacemos en política pública tenga un componente de participación de las personas, de la sociedad civil, no solo de la parte técnica, sino que también de quienes se ven afectados en organizaciones comunitarias, en organizaciones de pacientes, por otro lado, para poder hacerlo, que sea una cosa de todos, realmente pública y no que viene de abajo para arriba, o sea, perdón, de arriba para abajo en términos jerárquicos. Entonces, voy a ponerle un poquito menos de zoom para que se vea. Ahí. Dame un minuto que tengo que mandar un WhatsApp. Estas son las renovadas. Así ahora, en vez de esta cosa celeste con 11 funciones, las dividimos en 4 grandes grupos y están 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siguen siendo 11 funciones, pero ustedes se van a fijar que cambiaron un poco. Las vamos a tener agrupadas en funciones que tienen que ver con evaluación, funciones de desarrollo de políticas, funciones de asignación de recursos y funciones de acceso. En las funciones de evaluación tenemos monitoreo y evaluación, que era la primera de antes, vigilancia y control de riesgos, y acá en esta dejamos también lo que era emergencias y desastres, que estaba como solita acá antes, la metimos acá. O sea, esto no es solamente vigilar las ENO, las enfermedades de notificación obligatoria y cómo se están dando las enfermedades, sino que también tiene que ver con cómo gestionamos las emergencias y desastres. Y la investigación y gestión del conocimiento también se colocó como en un tema de evaluación. En el desarrollo de políticas colocamos los marcos regulatorios, por un lado, que es el Estado el que los tiene que dar, y todo lo que tiene que ver con participación y movilización social, que es el componente que estábamos hablando antes de la sociedad civil. En la asignación de recursos, seguimos con el desarrollo de recursos humanos para la salud, los medicamentos y otras tecnologías de salud que se releva en este nuevo marco, y también se releva esto que no estaba bien puesto antes, que es el financiamiento de la salud. O sea, cómo el sistema de salud se financia, cómo se obtienen los recursos, cómo se distribuyen los recursos, cómo se paga para ir cada vez más en este eje que tenemos de la cobertura universal de salud, que significa, por un lado, que las personas no se empobrezcan porque tienen una enfermedad, o sea, que no tenga que salir eh, plata del bolsillo de las personas. Un sistema de salud ideal sería aquel donde la persona no tiene que desembolsar de su bolsillo, lo que se llama el gasto de bolsillo. Y eso tiene distintos formatos de poder hacerse. Por lo tanto, lo que es el financiamiento, que lo vamos a ver también en clases posteriores, se releva en estas nuevas funciones esenciales. Y por último, acceso a servicios integrales y de calidad, que son las prestaciones de salud, intervenciones sobre los factores contextuales de la salud, que son la intervención sobre los estilos de vida que habíamos hablado antes en la clase anterior, y el abordaje de los determinantes sociales, que implica más allá que el estilo de vida de la persona o de su familia, todo lo que es el contexto general de donde se desenvuelven las comunidades. Entonces, esto es el componente de evaluación. Recién les estaba contando. Estas FES que están relacionadas a la evaluación, la investigación y la vigilancia, también se han enfocado en que no solamente vamos a ir monitorizando los indicadores que nosotros vemos desde el ministerio, por ejemplo, en términos de mortalidad, de morbilidad, de saber cuánto cuánta mortalidad materna o infantil tenemos y cómo hemos ido disminuyendo, porque eso sí efectivamente ha pasado, sino que también tenemos que ir haciendo un monitoreo de las inequidades. O sea, nuestro diagnóstico tiene que no solamente ser del país completo, o de una región completa, sino que tiene que poder visualizar qué pasa con diferentes grupos, qué pasa con la prevalencia de diabetes, para ponerlo en concreto, dependiendo del nivel educacional de la persona,
¿Qué pasa con la hipertensión arterial? Dependiendo de los niveles de ingreso de las personas, etcétera. O sea, hacer esta mezcla de factores para ir viendo y que salga a la luz, en el fondo, que un indicador solo no nos basta para saber cuáles son las poblaciones que están más afectadas, porque dentro de un mismo país o dentro de una misma región existen inequidades y por lo tanto hay que abordarlas también. Eso nos falta harto nosotros del Ministerio de Salud. Estamos trabajando porque los diagnósticos sean con este enfoque de equidad, pero requiere de harto manejo todavía y harto capacitaciones a las personas que han estado años acostumbradas a hacer un diagnóstico como mucho más general. Consuelo. Profe, es que esto igual me hace ruido con lo que hablábamos recién con la profesora Nelly, del tema de los estilos de vida. Entonces, si ustedes igual hicieran como prevalencia de diabetes según estrato social, y hablamos de diabetes tipo 2 que es como la que da por como alto consumo de azúcar o de alimento en sí, Ajá. y saliera que está como relacionado a un estrato social bajo, ahí ya no sería como netamente culpa de la persona y su estilo de vida, sino que el que debería hacerse cargo de eso sí sería el Estado. Sí. Es que eso es lo que te comentaba yo también antes, que en el fondo eh, el estilo de vida por sí mismo, si bien tiene un componente individual que es de decisión, que al mismo nivel hay heterogeneidad, lo que te decía la doctora Alvarado, por ejemplo, uno ve en su vida que tiene un grupo de personas o tu misma familia que están más o menos educados igual, que están en un mismo contexto. Igual ahí hay heterogeneidad que depende de una decisión y de las libertades individuales, cosa que la gente muchas veces cuando está a esos niveles dice, oye, yo, ¿sabéis qué? Dejen de molestarme con que no fume, yo quiero fumar y punto. Soy libre de hacerlo, sé que me enferma, sé que me hace mal, sé que tengo posibilidad de tener cáncer y todas esas cosas las sé, pero no me interesa, yo elijo mi libertad para fumar. Ya, ese es un nivel de decisión personal. Pero hay un montón de cosas, y eso se ha visto cada vez más, y en este ramo lo vamos a profundizar, que tienen que ver mucho con los contextos. No solamente en función de lo que hablábamos antes de cómo te educas ni cómo te llega el mensaje, sino que también de las posibilidades que tú tienes, reales, para poder abordar o decidir. Entonces ahí empieza el tema, bueno, ¿uno elige o realmente el contexto es lo que hace que tú funciones de cierta manera? Yo personalmente creo que el mayor porcentaje de lo que nosotros hacemos como seres humanos no lo elegimos libremente e individualmente. Creo que depende mucho de dónde nos estemos. Es como dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, como uno se va formando en un contexto que te lleva a desarrollar ciertas conductas y ciertos estilos de vida que son diferentes. Si tú ves los datos, efectivamente los datos dicen que la población lo divide por quintil de pobreza, de ingreso, y que el quintil de ingreso que tiene menores ingresos tiene más prevalencia de todo. ¿Ya? Eso se sabe que hay una gradiente, y por eso estamos en este marco de los determinantes sociales de la salud. Lo vamos a profundizar justamente en la parte de las clases de determinantes sociales que se la hace el doctor Espinosa, pero eso es lo que vamos a ver. Lo que yo quiero como que se queden ahora es que nosotros tenemos que verlo, porque desde los ministerios de salud, desde el Estado, hemos estado monitorizando indicadores hace muchos años del país completo, por darles un ejemplo. Pero cuando nosotros, hace años ya también dijimos, ¿sabéis qué? Mortalidad infantil, efectivamente hemos bajado un montón, somos de los países que mejor se desarrollaba en eso, éxito, muchos besitos, estamos súper bien. Pero cuando tú desagregas en la población mortalidad infantil por niveles de pobreza, es súper diferente entre las comunas más ricas, por ejemplo, y las comunas más pobres. Hay una diferencia brutal. Por lo tanto, no podemos solamente quedarnos como diciendo hoy lo estamos haciendo súper bien porque nuestra mortalidad infantil es baja, porque tenemos que ir a ver esas inequidades e ir a colocar intervenciones también en aquellos sectores que más lo necesitan, porque si no, eso no se visualiza. Para poder visualizarlo, tú tienes que saber cómo hacer un diagnóstico de salud, por ejemplo, con foco en inequidades, que es lo que vamos a hacer un poco nosotros en el taller. No sé si te contesto la pregunta. Sí, súper. Ya. Eso lo dije. Después, en el tema de desarrollo de políticas, las dos funciones que están puestas ahí
se refieren a las capacidades técnicas de formular políticas de salud que tengan esta visión también de los determinantes sociales, de una capacidad técnica para lograr todo el ciclo de lo que significa la elaboración de políticas públicas, pero también que aseguren mecanismos de participación, o sea, que no solamente sea un grupito de técnicos que decide lo que se va a hacer, sino que hay muchos mecanismos para participar de la sociedad civil, para que también sea mucho más democrático el tema y también en la rendición de cuentas. Yo creo que todo esto de la rendición de cuentas, que es, en inglés le dicen la accountability, es algo que para mí diferencia un país desarrollado de uno que no. O sea, cómo nosotros, funcionarios del Estado, me incluyo ahí, somos capaces de rendirle cuenta a la ciudadanía de nuestras acciones. ¿Por qué nosotros decidimos tomar esta política? ¿Cómo nos fue? Eso, ser transparente en qué fue lo que pasó, cómo utilicé los recursos, si los utilicé bien, los utilicé mal, todo el tema ahí de la corrupción y de los desvíos de plata, que eso ya es complejo, pero en el fondo es eso, poder ser transparentes para implementar distintas estrategias con la gente, saber qué pasó, si nos equivocamos también decir que nos equivocamos, explicarlo, y no hacer cosas escondidas, porque ahí empieza la desconfianza en el fondo. Todo el tema del COVID. Igual, el tema de la vacunación en general depende mucho de la confianza que tenga la población en las autoridades de salud. Aquí en Chile, si bien se han mostrado algunos grupos con desconfianza, y a pesar de las desconfianzas que existen en otros niveles, hemos logrado coberturas de vacunación que son muy importantes. Y eso es porque todavía la gente confía en eso. En otros países, países como europeos, los niveles de vacunación son mínimos, que la gente no confía y porque no hay este sistema tampoco de decir, de ser transparente en toda la información, que no hayan desconfianzas, que no hay cosas extrañas por ahí. Eso es muy relevante para poder establecer políticas. No sé qué pasó con esta lámina que está negra, pero tenemos después la de acceso, que ya dijimos, la 9 que era garantizar servicios integrales y de calidad, la 10 que tiene que ver con crear entornos saludables, que era esto de manejar lo de los estilos de vida, ¿cierto? Promoción de la salud y comportamiento saludable, que va por los dos lados, ¿cierto? Va por el lado de la educación personal y comunitaria, de entregar herramientas para que las personas se alfabeticen en salud, que también le llaman así, pero también con incorporar todo el tema de la promoción de salud desde el punto de vista del empoderamiento de las comunidades para manejar su propia vida. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la clase de promoción. Y la última que es nueva y que cambia un poco, antiguamente la 11 era la de emergencia y desastre, que se metió en la de vigilancia, y se agregó esta que era la que nos faltaba de la FES anterior, que era las intervenciones del abordaje de los determinantes sociales de la salud, por ejemplo, reducción de pobreza, mejoras en educación, que no tenían que ver con el sector salud, que no era el Ministerio de Salud el que iba a hacer políticas para mejorar la educación, porque hay otro ministerio encargado, pero sí tenemos que ser capaces de mirar la salud desde un punto de vista intersectorial y que todos los actores también estén colaborando en esa función, más con la idea de bienestar, ¿cierto? Del bienestar biopsicosocial, que solamente, como mucha gente todavía ve la salud como atenciones de salud, como que me enfermo voy al médico, ¿ya? Salud es mucho más que eso, incluye lo que hacen todos los ministerios, hasta los de economía, por supuesto, y por lo tanto era importante que se incluyeran estas intervenciones. Ahora, cuesta trabajarlas, obviamente, es la parte más difícil. Para el sector salud es mucho más fácil instalar una política de vacunación porque lo hacemos nosotros mismos que trabajar en intersectorialidad con otros sectores que no tienen, que todavía además creen que, que el Ministerio de Salud lo que hace es ver enfermos. O sea, a mí me ha tocado ir a reuniones con otros ministerios y también con organismos internacionales no de salud, donde lo que nos toca salud es atención de salud. Y yo he tenido que levantar la mano y decir, ojo, Ministerio de Salud, de hecho, como institución, tiene dos subsecretarías, la de redes asistenciales que ve la atención de salud, pero tenemos toda nuestra subsecretaría de salud pública que está haciendo otras cosas, que no hace atención y que hace todo el tema regulatorio, de promoción, de participación, de saneamiento, lo que vimos la semana pasada. Entonces, hay que explicarlo porque no les queda claro. Entonces, si queremos trabajar en eso, primero, darnos a conocer qué es lo que hacemos y segundo, también escuchar a los otros sectores. ¿Alguna consulta?
Profe, ¿cuáles eran las FES que dijo que se fusionaban? Como que se agregaba una en otro lado. Esta, la de, antiguamente estaba la de emergencias y desastres. Oh, no sé por qué se me pusieron negras las láminas. Pero la 11 era la de emergencias y desastres y esa se metió acá, en vigilancia, control y gestión de riesgos. Entonces, Ah, aquí ya, se incluyeron los riesgos de desastres, que antes era como el riesgo epidemiológico de enfermedades transmisibles, por ejemplo, y emergencia y desastre estaba en otro lado. Ahora quedó todo como en función del concepto de riesgo. Puede haber un riesgo por una epidemia, como la COVID-19, o puede haber un riesgo por un terremoto, por un cambio climático, todo eso va acá, gestión de riesgos, vigilancia, control y gestión de riesgos. Y por eso se pudo agregar esta nueva 11, que era el abordaje de los determinantes sociales. ya. Gracias. Y para terminar, se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Ya, el taller. Aquí está. Voy a dar las instrucciones generales del taller para que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es un diagnóstico de salud? Esta es la FES 1, ya de monitoreo y de saber la situación de salud de la comunidad. El diagnóstico de situación de salud es un instrumento básico que se utiliza para el diseño y la implementación de programas, de intervenciones y de políticas. O sea, para poder hacer algo y saber que queremos llegar a algún lado y tener un plan, tenemos que saber primero cuál es la situación basal. Eso es lo que hace el diagnóstico. Se produce un acercamiento para comprender el estado de salud de una población. Es lo mismo que uno hace como médico con un paciente, donde primero le pregunta qué síntomas tiene, como cuáles son sus antecedentes mórbidos, etcétera, para establecer un diagnóstico de lo que le está pasando. Nosotros en salud pública hacemos eso mismo, pero el paciente, como les decía el viernes pasado, es nuestra población. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ir a interrogar a la población sobre qué es lo que tiene. Ahora, obviamente que no lo vamos a interrogar a la gente, sino que vamos a usar los instrumentos que ya existen para poder ver cómo está, ¿ya? Y para eso usamos herramientas de epidemiología descriptiva. El semestre pasado ustedes pasaron epidemiología, vieron que ahí habían unos estudios epidemiológicos del tipo analítico, eso no. Solamente la parte descriptiva se usa acá, que en el fondo es lo más cuantitativo, ver tasas, promedio, hacer gráficos básicos. No tiene ninguna ciencia de un estudio de investigación, sino que es totalmente describir lo que está pasando en un punto específico, ¿ya? En un corte específico. Un diagnóstico integral de salud, y esto es lo que uno debería optar cuando lo hace de verdad en una comuna, por ejemplo, cuando ustedes como médicos les toque participar en los diagnósticos de salud de su comunidad, van a tener que hacer esto, que es un diagnóstico que tiene tres patitas. Uno que es epidemiológico, que incluye la caracterización de los determinantes sociales de la comunidad, la distribución de las enfermedades y los factores de riesgo. O sea, todo lo que uno puede obtener desde el punto de vista de los datos de lo que está pasando con esa población. Una segunda patita que vamos a incluir un poco también en nuestro diagnóstico actual es el sistema sanitario. Describir las características de la red asistencial, de los recursos existentes para ofrecer atención y también acá se incluye en muchos casos la caracterización de la demanda. O sea, no solamente cuántos médicos yo tengo, sino que cuánta gente se está quedando con listas de espera, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tenemos una caracterización de la demanda porque lo que nosotros tenemos de oferta para ofrecer los servicios es menor que la demanda que existe real de las personas que necesitan de estas intervenciones. Entonces, ese es el diagnóstico sanitario. Y por último, no se puede olvidar que como todas estas políticas son participativas, tenemos un diagnóstico participativo donde a través de distintos mecanismos de participación social, se realiza unas reuniones, qué sé yo, para saber cuáles son las necesidades de la población. Normalmente la gente lo que aquí obviamente se trabaja con los grupos que están formalizados normalmente, las juntas de vecinos, los clubes de adultos mayores, o sea, cada región, cada municipio tiene mapeados a las personas que están organizadas y a esas organizaciones se les convoca a este diagnóstico participativo. Entonces las personas opinan y dicen cuáles son las necesidades que ellos tienen en materia de salud.
Lo que habitualmente sale son cosas que muchas veces nosotros ni siquiera la hemos visto o no nos interesan tanto, pero sin embargo para la población es muy sentida. Por ejemplo, siempre se habla de que una de las necesidades mayores que aparece son los perros vagos. La existencia de perros vagabundos en la calle es algo que siempre aparece como necesidad sentida de la población y que sin embargo si nosotros lo hiciéramos desde el punto de vista técnico, muy rara vez eso sería una prioridad. Pero cuando aparece desde acá, decimos, ojo, porque esto es prioritario. Los microbasurales, también un tema que siempre sale. El tema de la seguridad pública, el tema del alumbrado público. Cosas que muchas veces ni siquiera son de responsabilidad del sector salud, pero que efectivamente está problematizando la salud de las personas en este contexto más holístico de lo que es la salud. Nosotros, obviamente que en este taller no vamos a hacer esto porque no vamos a ir a llamar a la comunidad, pero vamos a mirar los otros dos para que empecemos a acercarnos a lo que es un diagnóstico. Los diagnósticos tienen algunas etapas. La primera etapa es describir, o sea, juntar los datos y describir cómo está esa población que me tocó diagnosticar. Después viene una etapa de apreciación que va como en conjunto con esta, en el sentido de que nosotros comparamos cómo está, no voy a hablar de las comunas porque lo vamos a hacer a nivel comunal, comparamos cómo está mi comuna con respecto a un estándar. El estándar normalmente que se usa es el nivel nacional o el nivel regional. Nosotros vamos a usar los dos. Es decir, cuando ustedes busquen un indicador que quieren plasmar en su diagnóstico de salud, tienen que buscar el indicador comunal, pero también tienen que buscar el regional y el nacional. ¿Por qué? Porque van a tener que decir, bueno, mi comuna está más alta o más baja. Si no, no me sirve de nada que uno diga la mortalidad infantil es de 10. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Está bueno? ¿Está malo? Para poder darle una apreciación de cómo estamos ubicados, tenemos que decir, eso es más alto que el nivel nacional. Y ahí yo digo, la mortalidad infantil es un problema. Si la mortalidad infantil es más baja que el nivel nacional o regional, en mi comuna no es un problema. ¿Se entiende? Después viene la etapa de explicación, donde yo quiero, después de haber hecho esta apreciación y esta recolección de datos, yo voy a decir, bueno, ¿cuáles pueden ser las causas de esto? ¿Por qué mi nivel de salud? ¿Qué tiene que ver con los determinantes sociales? Por ejemplo, un ejemplo concreto. Yo tengo en mi comuna una cantidad más alta que a nivel nacional de enfermedades transmitidas por alimentos. O sea, a la gente le dan brotes de infecciones alimentarias mucho más que lo que da en otros lados. Y como determinante social, mi comuna tiene unos microbasurales extensos. Entonces yo podría decir, ojo, porque tenemos un contexto de desarrollo de esta comuna en un lugar que no está con saneamiento ambiental y esto puede explicar mis altos índices de ETAs. Y el pronóstico, que es la proyección a futuro, que lo que busca es estimar qué pasará si esta situación se mantiene, si se empeoran o mejoran los factores de riesgo, etc. Esta parte nosotros no la vamos a desarrollar en esta ocasión. Vamos así mirar descripción, apreciación y explicación. Entonces, en concreto, las instrucciones del trabajo. Primero, es un trabajo grupal que está tutoreado y que se desarrollará a lo largo de toda la asignatura a contar de la fecha en que les informemos a través de Canvas porque todavía nos quedan clases teóricas. El curso se divide en 9 grupos, ustedes ya están divididos a través de Canvas y cada grupo va a tener un tutor responsable. Entonces, tienen un numerito de grupo. El grupo 1, 2 y 3 va a estar a cargo del doctor Flores, el grupo 4, 5 y 6 a cargo del doctor Espinosa y los grupos 7, 8 y 9 van a estar bajo mi tutela. Y nosotros vamos a ir entregando los avances a través de la plataforma. Entonces se les va a abrir un taller que diga busque tales datos, tal información y construya un primer informe. Y eso, por eso que tienen un líder ahí asignado, el líder, no lo suban todos porque si no hay un enredo en Canvas, el líder sube, después de que hace el trabajo con todo el grupo, el taller a Canvas y eso es lo que después va a tener retroalimentación por parte del tutor. ¿Ya? Ustedes también pueden solicitar al tutor si es que estiman conveniente juntarse, ya sea a través de Zoom o de otra vía, para poder esclarecer dudas, etcétera. O sea, tengan por seguro que toda esta asignatura está bajo la tutoría de estas personas para que salga un trabajo lo mejor posible. Por eso también
las entregas no tienen evaluación sumativa, o sea, no tienen una nota que después se promedia, sino que tienen una evaluación formativa, donde se hace la retroalimentación, y lo que se espera es que ustedes vayan mejorando ese trabajo a lo largo de el semestre. Ahí les puse eso. Y ahora que tienen nota, les había contado también la semana pasada el informe final, que es calificado por el tutor, y la presentación oral, que es calificado por todos los profesores, porque ahí estamos los tres en la presentación. Y van a estar también las rúbricas de el informe final y la presentación oral publicadas en Canvas. Estas son las comunas que tiene cada grupo. El grupo 1 le toca Iquique, el grupo 2 Recoleta, el grupo 3 Carahue, el grupo 4 Tocopilla, el grupo 5 Estación Central, el grupo 6 Linares, el grupo 7 Puchuncaví, grupo 8 La Pintana y el grupo 9 Talcahuano. Elegimos, si ustedes se fijan, para cada profesor una comuna que fuera de la zona más o menos norte, hasta la quinta, y que tengo Puchuncaví, una comuna con niveles de determinantes sociales importantes en la región metropolitana y una comuna más al sur. Así que van a tener de los tres sectores para que sea variado en torno a lo que pasa con el país. Chile es bien heterogéneo, así que es necesario poder abordar todo eso. Acá están las fechas relevantes que también están publicadas. El primer taller se abre el 13 de septiembre. Ahí después viene una semana entera que no hay clases ni nada, pero van a tener harto espacio porque la fecha de entrega del primer taller es el 27 de septiembre. El segundo taller es de determinantes sociales y se abre el 18 de octubre y se cierra el 25. Los indicadores sanitarios se abre el 8 de noviembre y se cierra el 15. Y el análisis del estado de salud con el informe final se abre el 22 de noviembre y ya el 29 de noviembre debería estar entregado el mismo día de la presentación oral. Para poder realizar el taller, ustedes tienen que conocer algunas fuentes de información. O sea, ¿de dónde van a sacar los datos? Los diagnósticos de salud se basan en fuentes de datos secundarias, es decir, datos que están publicados y que alguien ya recolectó. No vamos a ir nosotros a hacer encuestas ni a recolectar información primaria, ¿ya? Son fuentes secundarias que están publicadas y afortunadamente en estos niveles de desarrollo en páginas web, por lo tanto no hay que moverse del escritorio para sacar los datos. Las principales fuentes de información a las que tienen que acceder para que les vayan dando una vuelta y vayan buceando más o menos qué es lo que hay, son primero el Instituto Nacional de Estadística, que ahí está en la página web, donde aparecen todas las estadísticas de salud en el sentido de indicadores demográficos sobre todo, pero también aparecen todas las estadísticas de otros sectores. La pobreza, el tema de saneamiento, todo lo que la población, todo lo que se hace en los censos, lo que se pregunta en los censos, aparece en el INE, ¿ya? Entonces ahí pueden ir a buscar qué es lo que aparece para la comuna que les tocó, para ir desarrollando también el trabajo. El DEIS, con la página web que está ahí, tiene los datos de salud, tiene los datos de mortalidad, tiene los datos de ingresos hospitalarios, tiene los datos de cobertura de vacunación, tiene datos también de lo que son la producción en salud, que son los resúmenes estadísticos mensuales, donde aparece qué es lo que se hace en los establecimientos de salud, ¿ya? Entonces ahí también les va a servir para poder determinar ciertos niveles de indicadores. Después tenemos en la página web de epidemiología del MinSal, donde hay harta información de enfermedades de notificación obligatoria, de lo que pasó con las enfermedades no transmisibles, de lo que son las encuestas, que viene toda la parte de las crónicas no transmisibles, por ejemplo, es muy importante conocerlo desde ahí, porque eso se desarrolla a través de encuestas nacionales. Entonces, tienen que también ir a ver esa página qué información hay. Ahí les aprovecho de contar que siempre aparece como la tuberculosis, esas tienen que ir directo al programa de tuberculosis porque están en ese lado todo lo que son las estadísticas. Sobre todo, bueno, en todas las comunas no, en esta no, pero en Iquique, en Recoleta, en Estación Central, La Pintana, Talcahuano, normalmente los niveles de tuberculosis son bastante importantes. Así que ojo ahí.
También otros sistemas de información interesantes. Aquí tenemos un Sistema Nacional de Información Municipal, donde aparece harto dato también. Cada municipio va subiendo datos ahí de sus propias actividades y de sus propios indicadores. Entonces ahí también van a encontrar información y cualquier otra fuente secundaria de Ceremi de salud, servicios de salud o las propias municipalidades. Normalmente las municipalidades hacen sus planes de desarrollo comunal, los PLADECO, donde aparece mucha información, incluso diagnósticos participativos. Y las Ceremis también tienen diagnósticos regionales de salud y los servicios de salud también tienen algunas cosas. Así que ahí la invitación es a ir a buscar en internet porque hay harta información. Lo importante es que todas las fuentes de información estén citadas en su trabajo, lo vamos a ir viendo, nosotros vamos a hacer cita a Vancouver y que además sean fuentes confiables, o sea, tampoco es que tal persona puso un blog y puso algo, porque de repente sale cualquier cosa, sino que con estos organismos que son de fuentes que están validadas como fuentes de información. Creo que eso es. ¿Alguna duda? Hmm. ¿Dudas del trabajo, chicos? ¿No? Por ahora no. Súper. Profe, ¿en qué parte aparecen los jefes de grupo que dijo? A ver, déjame, te voy a meter a personas en el Canvas, diagnóstico de salud. Aquí está, mira. Cuando tú te metes a Canvas, aparece una parte que dice en personas, aquí aparece todos y después me aparece diagnóstico de salud, que es lo que vamos a hacer ahora. Y aquí, ay, Ángel llegó después, a ver dónde lo vamos a meter. Ah, están todos con 8 y uno con 9. Ya, vamos acá. Ya, entonces si ustedes se fijan, hay, ¿Muerto? esperen un poquito, hay dos grupos de 9 y los otros son de 8. Dime. ¿Quién es Ángel? ¿Un estudiante como compañero de nosotros? Sí, po, que llegó ahora. No Ahí lo tenía van a idea. conocer. Si Me está dijeron, aquí, que se presente si está aquí presente. ¿Está, Ángel? Oculto. Siempre llega alguien un poco más tarde. Pero bueno, parece que no vino tampoco. Ya. Entonces aquí tenemos los grupos. Ustedes se van a buscar aquí en qué grupo están. Y este es el jefe del grupo, el líder. Pablo Concha del grupo 1, Víctor Moreira del grupo 2, Paolo Césped del grupo 3, Felipe Quijón del grupo 4, Ignacio Martínez del grupo 5, Felipe Muñoz del grupo 6, Renata Ortiz, grupo 7, Michelle Latín, grupo 8 y Fiorella Bustamante del grupo 9. Esto está totalmente al azar, lo hizo Canva solito, pero esta persona no es la que tiene que hacer el trabajo, sino que tiene que subir el informe a la plataforma por donde se les va a hacer el feedback. No hay un formato específico, Benja. Lo que sí hay es que cuando les toque hacerla, o sea, cuando se les dé la indicación del primer taller, yo les mando la indicación con todo lo que tiene que tener y con lo que se va a evaluar. Entonces, en el fondo, ustedes van a saber qué es lo que tienen que hacer. No es que sea como hago un diagnóstico, sino que va a ser súper específico en lo que tienen que ir a buscar, pero no con un formato que en Word sí para poder corregirlo, porque es más fácil corregir el Word que el PDF. Se puede igual, pero es mucho más fácil en Word. profe, entonces igual nosotros todavía no vamos a saber nada y vamos a entender más cuando entregue la primera. La Ah, primera que ya. ahora en septiembre, eh, se las voy a dejar abiertas antes igual las instrucciones, pero ahí van a saber lo que tienen que ir a buscar. Lo importante es que ahora conozcan qué comuna les tocó, por si pueden ir viéndola, porque probablemente no las conocen, entonces vayan viendo dónde está ubicada, quiénes son sus alcaldes, a dónde se atienden las personas, o sea, vayan como revisando sin anotar nada todavía lo que son las características como muy generales de la comuna. Si es una comuna que está en la costa, si es una comuna que vive de la pesca o de otra parte, o sea, las cosas generales son importantes para que contextualicen dónde están, ¿ya?
Y cuando tengamos el primer taller, entonces yo voy a decir, el primero va a ser de población, por ejemplo. Entonces tienen que buscar en el INE cuánta población tiene la comuna, cuánto es lo que tenía en el censo anterior con respecto a este, cosas así. Números. Tienen que hacer harto gráfico, harta tabla. No lo repitan, si hacen gráficos no hagan tabla, es uno o lo otro. Pero lo más importante a propósito del formato que preguntaban, más que cómo lo coloquen, es que hay un orden y que, por ejemplo, si van a hacer las tablas con el formato celeste arriba, que todas sean iguales. O sea, no sacar fotos, eso es feo, ¿ya? Pero igual se los vamos a ir corrigiendo ese tipo de cosas a medida que pase el tiempo. Mi correo es tania.herrerama, está puesto en Canvas igual. Y está mi WhatsApp también, así que si necesitan escribirme, mail.udp.cl. Me pueden mandar un WhatsApp y las chiquillas que son las delegadas, que íbamos a hacerlo hoy día, pero como no nos vimos, háganlo ustedes, hagan un grupito entre las tres, para que tengamos comunicación directa entre las tres por WhatsApp. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ya. Terminamos, siendo las 5 de la tarde. Y entonces la próxima semana les toca trabajo autónomo, así que vayan viendo ahí lo que tienen que hacer porque van a empezar a ver cosas mucho más concretas. ¿Ok? Gracias, profe.